¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Una propiedad privada, una prosperidad y una libertad que se están viendo amenazadas como nunca en el mundo entero, precisamente por aquel que dijo venir a salvar al mundo libre, que es los Estados Unidos. ¿Qué diferencia de Donald Trump con otros presidentes que adornan la historia del país norteamericano? ¿Qué diferencia entre las políticas que prometió hacer y las que está haciendo? Y no digo yo que no prometiera los aranceles, pero basó buena parte de su campaña en hablar de una reducción importante del gasto público que no está poniendo en marcha. De todo esto y de los efectos y reacciones que ha tenido su subida arancelaria este fin de semana en los mercados, vamos a hablar hoy en profundidad en Con Ánimo de Lucro. Arrancamos. Marchas internacionales, marchas en todo el mundo en contra de los aranceles de Donald Trump y fundamentalmente, sobre todo esto último que les voy a contar ahora, la reacción por parte de los distintos países afectados. Por supuesto, esas islas en las que solo hay pingüinos o solo hay leones marinos, esas no han contestado por motivos evidentes. A quienes les ha subido los aranceles el señor Trump de una manera desorbitada, no, esas no han contestado. Pero el resto del mundo desarrollado sí que ha ido contestando y ha ido reaccionando durante este fin de semana a esas medidas arancelarias que anunció en la noche del miércoles en España el señor Donald Trump y que tuvieron su efecto en los mercados durante el jueves y el viernes. Si hoy los mercados han caído y están cayendo con especial intensidad, más incluso que la que demostraron la pasada semana, no es sino por las respuestas que ha dado el mundo a esos aranceles de Trump. ¿Cuáles han sido esas respuestas? Pues sin que haya nada cerrado, básicamente, todos han amenazado con un y tú más o y yo más. Han sido muy pocos los estados que están pensando en contestar con bajadas arancelarias extraordinarias, con una manera de decir, si tú subes los impuestos yo los voy a bajar. Bueno, están todos pensando en de qué manera iniciar o amenazan con iniciar esa temida guerra arancelaria, que es a lo que más miedo tiene el mercado, y ese miedo se refleja en unas caídas extraordinariamente importantes dentro de los mercados de todo el mundo. Esta mañana, cuando llegábamos al trabajo, veíamos los mercados asiáticos que caían a plomo. El índice de Shanghái nada menos que un 12% caía cuando llegábamos al trabajo esta mañana a las 6 de la mañana. Pero es que cuando ha abierto el mercado a las 9, tanto el español como el resto de plazas europeas, las caídas han sido generalizadas. El IBEX 35, durante unos primeros compases en la cotización, esta mañana estaba registrando caídas del entorno del 7%. Son caídas abultadísimas que hacen que nuestro principal indicador esté borrando todos los beneficios, todas las ganancias que llevaba acumuladas desde finales de año y empieza a amenazar las obtenidas el año pasado. Esta situación de mercado responde a un pánico que luego trataremos con nuestro especialista bursátil. Hoy además tenemos la suerte de contar con Vicente Baró de Finet, que nos va a contar cuál es la forma en la que está viendo que está tomando esta realidad de mercados, pero sin duda tenemos que analizar muy profundamente esas respuestas y cuáles son las situaciones que se nos van presentando y cuál es el escenario en el que nos tenemos que mover. Hoy es importante el programa, presten mucha atención, vamos a contar con los mejores expertos para hacernos una composición del lugar y entender todo lo que está pasando y cuál es el escenario a medio y largo plazo. Algo que es muy difícil de conocer porque, sobre todo, uno de los grandes problemas que tiene Donald Trump es que no sabemos cuál va a ser su próximo movimiento. Puede ser a endurecer esos propios aranceles o empezar a quitarlos. Y esto, a su vez, genera incertidumbre. Por último, el último de los elementos que tenemos que tener en el análisis es que la economía norteamericana se está viendo bastante afectada por esta situación y ese temor a que entre en recesión, o que entre de momento en un trimestre de pérdidas económicas, de crecimiento negativo, como se suele decir, o de realmente de crecimiento, puede estar a la vuelta de la esquina. Si vemos 3 trimestres consecutivos de crecimiento negativo o de decrecimiento, estaremos de verdad ante una situación de recesión. Todos estos elementos hay que conocerlos, hay que saber analizarlos y hay que saber de qué manera responder.
Hoy precisamente ha estado en el programa de Federico Jiménez Los Santos, esta mañana el vicesecretario para la Economía en el Partido Popular, Juan Bravo, el responsable de la política económica del Partido Popular en la oposición ahora mismo, y comentaba la situación que atraviesa ahora mismo el viejo continente, precisamente por la situación en la que le ha metido, en este caso, Donald Trump. De todo esto vamos a hablar en el programa de hoy, pero antes déjenme que echemos un vistazo al resto de asuntos que trae Libre Mercado. Bueno, pues la primera de las noticias que tenemos en Libre Mercado, importante hoy, es inversores japoneses, alemanes, británicos e irlandeses reclaman 1.600 millones a España por las renovables. De nuevo, Diego Sánchez de la Cruz dándonos el minuto y resultado de todos los pleitos, los laudos internacionales que lleva perdidos España. En este caso, reclaman en Japón, Alemania, Reino Unido e Irlanda más de 1.600 millones de euros a España. Más asuntos. El artículo de José María Rotellar, la estanflación amenaza al mundo. Dice Rotellar que Trump ha generado una incertidumbre en la economía que puede llegar a acarrear graves consecuencias para el crecimiento económico mundial. Un artículo del que probablemente comentemos ahora enseguida con nuestro columnista, con José María Rotellar, el profesor Rotellar, aquí en Con Ánimo de Lucro, solo en unos minutos. Más asuntos de los que tenemos en la portada Libre Mercado. El gran fiasco de Sánchez hunde la ejecución de los fondos europeos en 2024. Bueno, pues una de las informaciones que tenemos de Santiago Sánchez: el fracaso de 2024 debería marcar un antes y un después, o cambiamos el rumbo o el daño será irreversible. Y por último, destacado ahora mismo en el Libre Mercado y también en Libertad Digital, lunes negro, el IBEX se desploma un 7% en la apertura y la sangría se impone en Europa y Asia. La reacción del mundo a los aranceles de Trump, lejos de tranquilizar a los mercados, ha impuesto el pesimismo y los números rojos inundan las bolsas. Es la situación que vivimos justo en este momento, en el que vemos cómo los mercados están cayendo y lo están haciendo con mucha fuerza en el día de hoy. Si quieren el minuto y resultado, ahora mismo el IBEX 35 se está dejando un 5,14%, con las caídas. Fíjense, la compañía que menos cae en este momento dentro del IBEX 35 es Redeia Corporación, con una caída del 3,46%. Quienes más caen: Banco Sabadell un 8,16% y Acciona un 7,06%. Importantes las caídas que está registrando ahora mismo los mercados. Cae también el Bitcoin, cae el petróleo. En definitiva, los números rojos se extienden por todo el mercado. El Eurostoxx 50 un 5,38% abajo. El Nikkei japonés cerraba con una caída del 7,86%. Esta es la información que les tenemos que contar en el día de hoy. Esta es la noticia que tenemos que analizar: la reacción de los mercados a las palabras de Trump y a las reacciones, valga la redundancia, del resto de países a los aranceles norteamericanos. Vamos enseguida con todo. 12:15 de la mañana, 11:15 en Canarias. Vamos enseguida con toda la información. Vamos a ir enseguida con Rubén Folguera a comenzar el análisis del tema del día, pero antes déjenme que les recuerde, también en estos momentos en los que los mercados internacionales parecen presa del pánico, sigue siendo un buen momento para invertir también en el negocio inmobiliario. Y tenemos el crowdlending inmobiliario que practica Cibisland y que nos puede resultar especialmente importante y especialmente rentable en estos momentos. Recuerdo, rentabilidades de entre el 10 y el 13%, 15% en algunos casos, en inversiones que van a durar entre 10 y 15 meses, con lo cual, bueno, pues en corto plazo tenemos rentabilidades muy altas, siempre con toda la información que nos ofrece Cibisland en su página web, cibisland.com. Recuerdo, con V y terminado en D, cibisland.com. Ahí lo encuentran todo. Y con Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Tenemos una patata caliente importante entre las manos, que es tratar de hacer entender a la gente por qué el funcionamiento del mercado está reflejando lo que vemos, esa sangría en la bolsa. Estábamos hablando de que las reacciones del resto de países precisamente a los aranceles de Trump tienen mucho que ver con el que el pesimismo haya inundado las bolsas. ¿Cómo han sido esas reacciones? Pues mira, salvo la honrosa excepción de Australia, por ejemplo, que su primer ministro afirmó que no están por la labor de poner nuevos aranceles, el resto de mandatarios, por lo general, sí que están aumentando o inflamando este discurso belicista en el ámbito comercial para imponer nuevos aranceles. Así, por ejemplo, el primer ministro de Polonia
afirmó, y esto, bueno, quizás es un poco ambiguo y está sujeto a interpretación, de que dice que se requieren decisiones adecuadas para responder a Donald Trump. Del mismo modo, tenemos que Macron, en la Unión Europea, está presionando para que se impongan nuevos aranceles por parte de Europa, y de hecho von der Leyen ya ha dicho que si bien está dispuesta a negociar con Estados Unidos y con Donald Trump en concreto a este respecto, no descartan tampoco poner en marcha medidas proporcionadas en respuesta. Sin embargo, la mayor respuesta, valga la repetición, a Donald Trump viene por parte de China, porque por un lado ha puesto controles sobre la exportación de tierras raras al país norteamericano y además también ha impuesto aranceles del 34% en respuesta a los que le ha puesto Donald Trump, y en la misma proporción en este caso, la importación de productos estadounidenses en represalia por la guerra comercial. Del mismo modo, por ejemplo, tenemos que Mark Carney, el primer ministro de Canadá, dijo que vamos a combatir estos aranceles con contramedidas. Contramedidas, respuestas adecuadas. En definitiva, un escenario el que se está poniendo ahora mismo encima de la mesa, que invita más a pensar, que es lo que está descontando el mercado, que vamos hacia una guerra comercial, una guerra arancelaria, lo cual no va a favorecer ya no solo a la economía norteamericana, sino a ninguna otra de las economías. Esto avanza problemas para las empresas en todo el mundo. Y en medio de toda esta situación, de todo este pánico, tenemos un nuevo informe del Juan de Mariana que trata de aportar algo de luz y alguna que otra solución. Sí, por un lado lo que destacan es que el impacto económico de las medidas de Trump ha sido inmediato, porque justo después de que se impusieran los nuevos aranceles, esta medida provocó la cuarta mayor caída bursátil desde 1980, con la excepción que superó del crash de 1987, que fue un punto crítico de la gran recesión también en 2008 y luego el estallido de la pandemia. Son las 3 veces que ha superado un crash bursátil a este nuevo impacto sobre los mercados de política, o sea, por parte de la política comercial de Donald Trump. Y es que, además, también destacan que los indicadores de incertidumbre en materia de política comercial y de política económica se han disparado y que, de hecho, alcanzan valores máximos, propios, dicen, de los peores momentos de la pandemia de COVID-19. Y, por otra parte, también señalan que el proteccionismo tiene efectos negativos para todo el mundo en este sentido. Y también recuerdan que durante la primera ocasión en la que Trump albergó y habitó la Casa Blanca, ya puso en marcha este tipo de medidas con efectos directos negativos para la población norteamericana, porque por cada empleo creado en la industria siderúrgica, Estados Unidos destruyó en este periodo más de 16 puestos de trabajo en sectores que usan el acero. Luego dicen que 16, serán 16.000. O sea, por cada empleo se destruyeron 16 empleos en toda la economía de los sectores que empleaban material siderúrgico, ¿no? Luego dicen también que la guerra comercial con China costó 57.000 millones de dólares a los consumidores y también a las empresas de Estados Unidos, y que el hogar medio pagó 830 dólares anuales adicionales por estas medidas. Y lo que ahora esperan es que el impacto de los aranceles sobre la Unión Europea también sea muy notable, porque de hecho Bruselas ya estima un coste arancelario total de hasta 81.000 millones de euros al año. Y este impacto incluye 6.500 millones de euros de aranceles adicionales al acero y al aluminio, que hemos visto en los últimos meses que ha sido uno de los objetivos directos de Donald Trump. ¿Y qué propone el Juan de Mariana? Pues naturalmente todo lo contrario, que es al fin y al cabo encaminarse en la dirección del liberalismo, ¿no? Pues reducir aranceles, reducir trabas y no responder del modo en que se plantea ahora mismo. Y si algo está amenazando precisamente, muchas gracias Rubén, al mundo entero y que se está traduciendo en caídas bursátiles en todo el mundo, es precisamente una situación de crisis que nuestro analista de cabecera, el profesor José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, pues directamente ya lo califica como una estanflación que amenaza al mundo. Al menos así está titulado su artículo en Libre Mercado y ya puedo saludar a nuestro profesor. ¿Cómo estás, profesor? Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días o buenas tardes ya, José María. Trump genera una incertidumbre en la economía que puede acarrear graves consecuencias para el crecimiento económico mundial. Yo creo que estas consecuencias ya las estamos viendo, siquiera en las caídas en todo el dinero que se está perdiendo estos días en bolsa. Sí, es obvio que la guerra comercial no trae nada bueno. Lo único que trae es más empobrecimiento vía subida de precios y pérdida de poder adquisitivo y volatilidad en los mercados e incertidumbre en la economía, que lo que hace es parar la actividad económica y con ello el empleo, lógicamente. Por supuesto. ¿Crees que la recesión en Estados Unidos que tanto se ha anunciado está a la vuelta de la esquina? Hay que ver cómo termina de evolucionar todo, pero desde luego cada vez la probabilidad de que haya recesión parece ser que cobra más fuerza, ¿no? Y lo que sucede es que si Estados Unidos entra en recesión no sabemos exactamente cómo puede terminar por reaccionar. José María, otra cuestión yo creo que es importante es, hablamos de las reacciones del resto de países del mundo y aquí, pues digamos en consumo doméstico, tanto España como la Unión Europea. Da la sensación de que, siempre se dice, ¿no? Tiempos revueltos son tiempos también de oportunidades. Da la sensación de que si la Unión Europea tomara las decisiones adecuadas relativas a reducir regulación, reducir impuestos, digamos, convertirse en una zona más atractiva para las inversiones, en este momento en el que nos encontramos, haría, pues como se suele decir, ¿no? Sacarla del estadio. Se colocaría a Europa en una posición fantástica para competir en todo el mundo, y en este mundo de aranceles que propone Donald Trump, bueno, pues sería un polo de desarrollo y de atracción de inversiones. Pero mi sensación, no sé si tienes la misma, es que no vamos por ese camino. No, Europa tiene una oportunidad ante sí misma y lo que tiene que hacer es contestar a la guerra comercial de Trump, a los aranceles, al mayor intervencionismo con mayor libertad económica. Los aranceles a quien primero van a perjudicar es a los ciudadanos estadounidenses, que van a ver un incremento de precios. ¿Que va a perjudicar a las empresas exportadoras? Sí, pero eso va a perjudicar en cualquier caso. Con lo cual, contrarrestar con más aranceles, que lo único que va a hacer es subir los precios también en Europa y mermar más el poder adquisitivo de los ciudadanos, no tiene ningún sentido. Hay que contestar con más libertad económica. Más libertad económica junto con una serie de reformas en las que se deje realmente de las trabas internas, ¿no? En la que tienen que aprovechar para bajar impuestos, todos los estados, tienen que bajar las cotizaciones sociales y tienen que eliminar todas las trabas que perjudican a todas las empresas europeas, ¿no? Que están mermando su competitividad. Hay que abandonar todas las trabas y costes derivados del fundamentalismo medioambiental y comenzar una reforma que permite incrementar la productividad y la competitividad de la economía. Si Europa hiciese eso, Europa podría liderar económicamente el mundo. El problema es que si lo que van a responder es con más aranceles, no tiene ningún sentido, porque van a empobrecer a sus ciudadanos. Que Estados Unidos, que Trump ha entrado en esta deriva ilógica, irracional y absolutamente peligrosa que está que tiene el riesgo de llevarse a la economía por delante, bueno, pues dejémosle. Nosotros intentamos a hacer las cosas bien para tratar de recuperar y de liderar la economía, pero eso se consigue respondiendo con mayor libertad económica, no con otros aranceles. Dentro de lo que es la estrategia de Donald Trump, la política interior, hablas en tu artículo de que bueno, pues una de las cosas que había prometido, que se había considerado, sobre todo después de enrolar en su equipo de gobierno Elon Musk, era que iba a reducir el déficit y el gasto público en Estados Unidos, algo que yo creo estaremos de acuerdo en que es necesario, fundamental y urgente, pero parece que esto se ha aparcado en segundo plano, lo que tampoco favorece el desarrollo de la economía norteamericana, ¿no? No. O sea, lo que ha habido, digamos, es fuegos de artificio, ¿no? Algo de frivolidad y, digamos, mensajes de cara a la galería, pero no se ha reducido realmente el gasto de la manera que se tiene que reducir y no se han bajado impuestos, ¿no? Y se ha empezado por la parte de la política económica de Trump que era la nociva. De toda la política económica que tenía había un punto negativo, que era la política comercial. Bueno, pues lo que ha hecho ha sido imponer aranceles y además imponerlos de una manera arbitraria, no solo en su cálculo, sino en la propia inseguridad que da el que un día dice una cosa, mañana la contraria y pasado otra distinta.
Entonces eso no es nada positivo. Bueno, José María, esperemos, seguiremos contando contigo, si te parece, para ir analizando todo lo que vaya sucediendo. De momento, ahí nos quedamos con ese artículo y tu análisis, la estanflación amenaza al mundo. Esperemos no tener que ver este escenario, aunque da la sensación al menos que los mercados no suscriben tu tesis, desde luego. Bueno, ojalá que la Unión Europea hiciese como Australia y contestase con más libertad económica. Ojalá Estados Unidos y Trump diesen marcha atrás y entrasen en razón y se evitase todo esto, ¿no? Pero la situación, desde luego, es muy compleja ahora mismo. Pues seguiremos analizándolo. A José María Rotellar, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y director de su Observatorio Económico, muchísimas gracias por estar, como siempre, en Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias. Y les he prometido que tendríamos a los mejores analistas en el día de hoy. Ya ven que el nivel lo pone alto José María Rotellar, pero aquí doblamos la apuesta. Tenemos a Carlos Cuesta, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas. Director adjunto del Grupo Libertad Digital. Y desde que yo me empecé a dedicar a esto de la economía en los medios, una de las referencias. Así que encima te tengo aquí en el día de hoy. Eso dice Pedro Sánchez, sí. Menos mal que vamos con humor, porque la verdad que la situación que estamos viendo hoy en los mercados, es verdad que los mercados, y en Tu Dinero Nunca Duerme lo decimos muy habitualmente, Carlos, suelen estar esquizofrénicos en el corto plazo, luego en el largo plazo recuperan la cordura, pero lo que sí que hacen es adelantar, ir por delante de lo que sucede en la economía. Y después de un fin de semana en el que hemos visto reacciones, antes las repasábamos con Rubén Folguera, de otros países y de algunas de las potencias más importantes a estos aranceles de Donald Trump, el pesimismo ha inundado los mercados de una manera brutal. ¿Crees que vamos directamente a esa guerra arancelaria? Pues yo me temo que sí. O sea, por desgracia me temo que sí, porque no veo ningún incentivo, no veo ninguna iniciativa por parte de la Unión Europea en ninguno de los líderes potentes de romper esa inercia, y eso puede ser un problema gravísimo. O sea, lo hemos explicado ya, y los aranceles son un impuesto al consumo, un impuesto a los consumidores, un impuesto al comercio. Si los aplica uno de los bloques y otro no los aplica, pues evidentemente el que no lo aplica puede atraer parte de esa actividad productiva centrada en el consumo. Si tú los aplicas, lejos de evitar un golpe, lo que haces es efectivamente hilar una especie de cadena de golpes, con lo cual entras en un círculo vicioso. Y yo me temo muy mucho por los discursos que estamos escuchando, no ya de Pedro Sánchez, que no pinta absolutamente nada, pero que es uno de las personas, uno de los jefes de gobierno de la Unión Europea de los 27 y tiene peso, porque España es la cuarta economía de la Unión Europea, pues que evidentemente vamos a esa especie de encadenamiento de golpes. Aquí no está hablando nadie de quitar gasto público superfluo y gasto público inútil, no está hablando nadie de eso. Si vamos a una situación o ya nos hemos metido de crisis, cualquier familia lo primero que haría, evidentemente, sería ir paralizando todas las partidas de gasto que no tienen una capacidad productiva, que no tienen ningún sentido, que son superfluas y que simplemente se convierten en un gasto imbécil. Bueno, pues de eso, de eliminar esa parte de gasto, no está hablando absolutamente nadie. De eliminar los gastos medioambientales, que nos restan capacidad productiva, no está hablando absolutamente nadie. De bajar impuestos para generar más capacidad productiva y para quitarte parte de esos costes, no está hablando absolutamente nadie. Todos los discursos son, y el de von der Leyen, por ejemplo, a mí me pareció letal, dice, los consumidores van a sufrir, la gente va a sufrir, pero nosotros vamos a aguantar. Ah, hombre, muchísimas gracias, pues si no le importa la próxima vez, aguante con su pony. O sea, es un tipo de discurso que dices, que no llego a entender de qué me está hablando esta gente. O sea, saben que nos van a hacer daño y van a multiplicar la apuesta. Dice, no, si ya sabemos que os vamos a hacer daño. El objetivo vuestro no era no hacernos daño, ya que vivís de nuestro dinero. Pero da la sensación, Carlos, de que es que ni siquiera se plantea, es que lo que se plantea es lo opuesto. Es decir, desde la Unión Europea, expertos y exportadores de regulación y de burocracia y de más impuestos, con el golpe del tema de defensa, todo hace pensar que nos van a subir a todos los impuestos para poder financiar ese esfuerzo en defensa que tendremos que hacer, y después del anuncio de aranceles de Donald Trump, la sensación es que lo único que tiene en la cabeza es responder con más aranceles, es decir, volver a subirnos los impuestos. ¿Hasta dónde va a aguantar esa vaca lechera? No lo sé, yo tengo la sensación de que eso es una pregunta que ellos no se la hacen. O sea, yo
tengo una sensación, un planteamiento mío personal, que puede ser muy personal, pero tengo la sensación de que operan por dos estímulos. Uno es un estímulo de sectarismo absoluto, es decir, el socialismo se ha implantado y se ha implantado en partidos de un supuesto ámbito y de otro. Y ese socialismo lleva a que, si las cosas te van bien, consideran que eres un especulador, consideran que no tienes derecho a ese beneficio, consideran que son beneficios caídos del cielo y que por tanto te lo tienen que quitar para redistribuir. Y dices, vale, ¿y si la cosa va mal? No, si la cosa va mal te lo tengo que volver a quitar porque necesitaré gasto público para ayudar. Es decir, les da olímpicamente lo mismo. En cualquiera de las situaciones la receta siempre es la misma. ¿Por qué? ¿Porque es una solución? No, porque es el sectarismo con el que vienen ya impregnados. Entonces tienen una parte de un planteamiento absolutamente sectario que es, no, desde mi punto de vista te tengo que, es que ya no es recaudar, es confiscar, es expropiar, porque es mi forma de entender esto. Entonces quiero una concentración de poder en lo público que me implica el quitarlo de las manos privadas. ¿Cómo te quito tu poder? ¿Cómo te quito tu libertad, tu capacidad de decisión? Quitándote tu patrimonio. Y en esas están. Pero eso es la mitad. La otra mitad de su planteamiento yo tengo toda la sensación que es, por decirlo de una forma llana, el Schroeder Gazprom. Es decir, aquí hay gente que está siendo comprada. Vamos a dejarnos de historias. Teresa Rivera. O sea, tú le ves el comportamiento que tiene y es la primera que ha salido corriendo a decir, no, hombre, por supuesto que tenemos que responder con aranceles porque aquí se está librando una batalla tecnológica y no nos podemos quedar atrás. A ver, señora Rivera, después del desastre de la cuenca del Júcar, a lo mejor tendría que empezar a replantear su propia existencia, ¿no? Pero ya más allá de toda esta historia, vamos a ver. Usted dice, no nos podemos quedar atrás. ¿Subiendo costes? Entonces, ¿cuándo seguro que se va a quedar atrás? Claro. Si usted no se quiere quedar atrás, tendrá que atraer esas empresas. ¿Cómo las atraes? Rebajando costes. Entonces, acabas teniendo la sensación y dices, ¿esta gente no tiene un fin preprogramado de que dependamos de China? Porque si Estados Unidos sube sus costes, si Europa sube sus costes, al final nosotros ¿qué vamos a hacer? Lo de Pedro Sánchez y Zapatero, ir a comprar, como dicen ellos, salto tecnológico a China, ¿no? Y luego además, en el caso de Teresa Rivera, es que es obvio. ¿Por qué le interesa entrar en una guerra arancelaria? ¿Qué es lo que ella más odia en este planeta? Los combustibles fósiles. Bien, oye, es una ecologista radical. ¿Ella qué quiere? Fastidiar ese consumo de combustibles fósiles en España. ¿España tiene combustibles fósiles? En explotación no, podríamos tenerlos por fracking, pero hemos decidido que no lo hacemos. Bien, ¿de dónde traemos nuestro gas natural, por ejemplo? En estos momentos el principal suministrador es Estados Unidos. Si entras en una batalla comercial con Estados Unidos va a ser mucho más complicado traer ese combustible. ¿A qué te aboca eso? Molinos, paneles solares, etcétera, etcétera. Es decir, yo tengo toda la sensación de que es mitad por un sectarismo, mitad porque están dentro de una órbita en la que unos han sido comprados, otros están en venta y otros están en renting, pero desde luego sanos quedan pocos. Hablabas de Teresa Rivera, quería traerlo a España, las dificultades que estamos viendo a nivel internacional, ver un poco cómo nos afectan. Esta mañana estaba en la tertulia de Es la Mañana de Federico, aparte de estar tú, habéis contado con Juan Bravo, con el responsable de la economía del Partido Popular. ¿Crees que en España hay alguna posibilidad de que demos alguna respuesta en la buena dirección? ¿O si en Europa no pinta bien, en España pinta peor? En Europa no pinta bien y en España pinta peor. O sea, confirmamos que no hay espacio para el optimismo. Vamos a ver, Pedro Sánchez está de ruta en estos momentos hacia China a hacer negocios. Ya, vamos, no es por terminar de fastidiar el esquema. Como paladín Zapatero, sí, ¿no? Por supuestísimo. Igual que nos ha ocurrido con Venezuela, igual que ha ocurrido en determinadas ocasiones con Guinea, igual que ha ocurrido con Marruecos, etcétera. Pero es un esquema que tú lo ves y dices, vamos a ver, evidentemente no están a solucionar una crisis, están a aprovecharse de las crisis. ¿Por qué lo digo? Oye, hace una semana, 10 días, esto no es muy información económica, pero tiene todo que ver con lo que está pasando. Casualmente se conoce que el Gate Center, un lobby que tiene montado, que le han creado a José Luis Rodríguez Zapatero, pues en ese Gate Center tiene una persona que está reconocida ya por el CNI como un espía chino. Bien, una de las labores que hizo ese espía chino fue ofrecer a un tal Víctor de Aldama, creo que ya nos va sonando el tema, como un embajador de los negocios de Huawei en España, a través del lobby de Zapatero, del Gate Center. Entonces tú dices, oye, ¿estos a qué están? Y justo después de eso aparece Pedro Sánchez a santificarlo. Y determinadas entrevistas en los periódicos del embajador de China en España, es un ser maravilloso, es un ser de luz, tiene una química brutal con el presidente chino, es decir, con el dictador chino. Y dices, oye, ¿esta gente está a solucionar problemas o a solucionarse sus problemas en base a los problemas de los demás? A ver, la aparición de Víctor de Aldama en un entramado de contactos con Huawei, cuando resulta que tenemos al presidente del gobierno diciendo que tenemos que hacer no gasto militar, no, que evidentemente el gasto militar ¿a quién se lo vas a comprar? Pues si estás en la OTAN, a Estados Unidos. Dice, no, tenemos que hacer salto tecnológico. Ah, para el carro. ¿De qué estamos hablando? ¿Tú a qué estás yendo a China?
Estás yendo a China a hacer de sacacorchos para determinados negocios para que la guerra arancelaria permita una invasión comercial china de Europa y, por supuesto, en tu caso, de España. Vale, y además lo tramitáis a través de un lobby que es el Gate Center, donde está esa persona, meto ironía, de indudable honestidad, llamada José Luis Rodríguez Zapatero. Vale, y donde estás tú. Y por el camino ya han solicitado los favores de Víctor Aldama. Y dices, no sé, que lleven ya a Coldo, a Coldín, ¿sabes? Nos lo inventamos allí, una plaza. ¿Qué creen ustedes que exagera Carlos? Entre en Gate de puerta, Gate Center. Búsquenlo en internet, entren en su página web y asústense. Porque esto, que parece no, bueno, entren ahí y vean qué tipo de actos, qué tipo de eventos y con qué tipo de gente vemos fotografiado en absolutamente toda la página web, todas las noticias y todos los reportes que se hacen al señor Rodríguez Zapatero y a su socio en el Gate Center. Sí, por eso decía que, vamos a ver, el caso de la compra, porque lo fichó Gazprom para tenerlo con una hiperdependencia absoluta al entonces canciller Gerhard Schröder, lo compraron justo antes de que hicieran un desmantelamiento, en mitad de un desmantelamiento de las centrales nucleares para que tuvieran una hiperdependencia del gas ruso y del petróleo ruso. Se está repitiendo la escena, es obvio. Y el error garrafal de Donald Trump al haber lanzado uno de los enormes errores garrafales al haber lanzado esta guerra arancelaria es que va a abocar a que mucha gente con una tendencia o de corrupción o de preventa o de estoy a disposición de quien me quiera llamar, pues evidentemente va a ser tender a quién, a aquellos países en los cuales lo de la compra de políticos es lo más habitual del planeta. China, ¿a qué se dedica? Una dictadura, y una dictadura comunista, ¿a qué se dedica? ¿A respetar las reglas del juego o a saltárselas? A saltárselas. Y a saltárselas además con pingües beneficios para aquellos lobistas que les ayudan en la tarea. Estamos en una situación muy delicada, nos estamos jugando muchísimo, el tema de China es un tema muy delicado, la gente que quiere bifurcar y decir, no, es que Putin no está con China, es que China no es Rusia. No es verdad, o sea, claro que tienen entre ellos pues su competencia dentro de ese bloque, pero conforman un bloque y el bloque es muy fácil de definir y es Moscú, es Pekín, es Teherán, es La Habana y es Caracas. Entonces, si alguien es capaz de citarme una democracia de los que yo acabo de citar, pues nada, le regalo un jamón. Es que ahí quieren colocar a España. Y hay quien dice que cada día nos parecemos menos a una democracia. De las pocas cosas en las que ha acertado Donald Trump en su diagnóstico, cuando nos dijo ustedes son BRIC. Pues sí, efectivamente, parece que formamos parte de ese grupo de países que siguen a China y a Rusia. Para terminar, Carlos, ¿y enfrente? En la oposición. Pues en la oposición, bueno, tú mencionabas antes lo de Juan Bravo. Juan Bravo, a mí sí que me parece una persona totalmente capacitada y habilitada, pero tienen que tener las ideas muy claras. O sea, yo, por ejemplo, esta ronda de negociaciones, en la que ya les ha citado Carlos Cuerpo, han ido, a la salida les han insultado, el Partido Popular tiene que tener muchísimo cuidado. O sea, yo tengo toda la sensación de que Pedro Sánchez está montando un COVID-2 a efectos suyos de control, de aumento, de regulación vía decreto, de mandato vía decreto, de paralización del Parlamento, de apertura de oportunidades suyas de negocio vía tramas, etcétera. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado. O sea, Pedro Sánchez no está preparando ningún plan de ayuda contra los aranceles, lo que ha sacado es una caricatura de un chiste, eso de los 14.100 millones da vergüenza ajena. Evidentemente una persona que te lanza esa porquería no está pensando en ayudar, está pensando en otra cosa. Para que la gente tenga una guía muy rápida, de los 14.100 millones, 6.000 son préstamos líneas ICO con avales gubernamentales a través del ICO, pero son préstamos y por tanto es dinero que se tiene que devolver. 6.000 de 14.100. 6.700 son medidas viejas. 5.000 van ligados, parece que a fondos Next Generation, porque no hay una partida nueva, de la Unión Europea. Muchos de ellos serían también literalmente a devolver, serían líneas de crédito, porque irían ligadas a la parte de los 70.000 millones que no hemos llegado a agotar porque no presentamos determinados proyectos. Y esos no eran a fondo perdido, esos eran a devolver. Bueno, vas quitando todas las partidas y al final te queda una de 400 millones, que es la única que sería a fondo perdido. De 14.100, 400 millones, que la gente calcule el porcentaje. Entonces, o sea, evidentemente no está para ayudar. Entonces, el Partido Popular tiene que tener mucho cuidado con distanciarse de este tipo de cosas para que no le utilicen, porque esto va a acabar muy mal. Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital, muchísimas gracias por brindarnos tu análisis en el día de hoy. Nada, un placer. Esperamos muy prontito de vuelta aquí. Muchas gracias.
Y si estamos hablando de la situación que atravesamos, estamos hablando además de soluciones posibles al escenario en el que nos tenemos que mover a partir de ahora. Bueno, pues ahí está el Instituto Juan de Mariana de nuevo evacuando un nuevo informe en el que se hablan de estas soluciones. Y cada vez que hablamos del Instituto Juan de Mariana y de un informe evacuado, pues tenemos que hablar con el responsable de ese departamento de análisis del Instituto Juan de Mariana, que no es otro que Diego Sánchez de la Cruz, que además es compañero en Libertad Digital. ¿Cómo estás, Diego? Y a pesar de todo esto, amigo, también. También, amigo, por supuesto que sí. Diego, habéis propuesto, qué sé yo, soluciones... alguno dirá que habéis hecho un brindis al sol. ¿Crees que alguien es capaz de poner en marcha algunas de las, de las propuestas que habéis hecho en este documento? Sí, por supuesto. Además, muchas de las medidas que planteamos son soluciones que Europa ya ha puesto encima de la mesa a lo largo de este último año en el que se ha hablado tanto del futuro de la Unión. Estaba ese informe de Mario Draghi, que en general estaba bien tirado en cuanto al diagnóstico. Está ese compás o brújula de competitividad que también sacó adelante la Comisión, que incluía un compromiso explícito de reducir esas trabas y aranceles internos que ha creado la propia Unión Europea por esa inercia burocrática y la falta de progreso hacia el mercado único. Estaba también el estudio de Enrico Letta, que precisamente tocaba este último punto. Entonces, no deberíamos tomarlo en absoluto como un brindis al sol, al revés. Yo creo que son propuestas que están muy ajustadas a los grandes debates europeos ahora mismo y que probablemente todo lo que ha ocurrido este mes de abril con los aranceles que ha anunciado Estados Unidos le da la excusa perfecta a Bruselas para acelerar en esta dirección. Si la excusa se la da. Otra cosa es que lo vaya a hacer, porque de momento en Europa da la sensación de que está más cerca de contestar con más aranceles que de empezar a quitarlos. Sería un error, efectivamente, y por eso hemos querido en este estudio plantear que frente a cada €1 de coste que tienen estas medidas, las políticas de desregulación que la propia Unión Europea ha puesto encima de la mesa, pero que no ha terminado de ejecutar, generarían pues prácticamente €10 de ganancias para la economía comunitaria. Entonces, en vez de caer en ese error, ¿no?, que apuntas, que sería el de responder de forma recíproca con una nueva escalada comercial, yo creo que es momento de buscar una negociación intentando pulsar la supuesta voluntad de Donald Trump de llegar a acuerdos y, por otro lado, y más importante aún, más allá de lo que haga Estados Unidos, tomar de una vez por todas el camino de reducir las trabas y los aranceles internos que ha creado la propia Unión Europea, porque, como digo, por cada €1 de impacto negativo que tienen los aranceles de Trump sobre Europa, unos 81.000 millones, hay un potencial de €10 de impacto positivo derivados de esas medidas, que acumulan un efecto de hasta 800.000 millones de euros de crecimiento adicional. Lo que sí que tenemos claro, Diego, es que de momento los mercados parece que no están avanzando soluciones como las que indicas. Están avanzando que nos vamos a un conflicto, ¿no? ¿O no lees de esta manera las caídas generalizadas en la bolsa? Sí, y sería un error quedarnos de brazos cruzados ante esta situación, ¿no? Porque la evolución de las bolsas en los últimos días, que por cierto también abre oportunidades de compra, ¿no?, pero ese ya es otro tema, la evolución denota un marcado pesimismo sobre a lo que pueda pasar y sería, yo creo, irresponsable por parte de un centro de estudios como el nuestro, como el Instituto Juan de Mariana, que tiene una posición en el debate público, quedarnos de brazos cruzados o limitarnos a seguir el paso que parece inspirar la reacción tan pesimista de muchos, no injustificada precisamente a raíz de todo lo que hemos visto. Entonces, lo que hacemos en el informe es demostrar, en primer lugar, que los aranceles tal y como se han planteado son una chapuza, puesto que asumen que un déficit comercial es necesariamente malo, lo cual no es, e incluso en el caso de Estados Unidos es signo de su riqueza como economía, y B, están además mal diseñados porque transmite esa visión negativa del déficit comercial como una interpretación de que esos son barreras arancelarias, cuando no lo son. Son simplemente diferencias en los términos de intercambio. Hay países como Suiza que no aplican ni un arancel a Estados Unidos y que están ahora soportando pues tasas del 10 o del 20%. Ese es, yo creo, el mejor ejemplo de que el ala más peligrosa del gobierno de Trump, esa que está inspirada por asesores como Pete Navarro, ha tomado el control de esta agenda proteccionista, cosa que no llegó a suceder en su primera presidencia, en la cual se vio obligado a moverse entre dos aguas, y sería una gran noticia que perdiese poder
dicha ala a raíz de la reacción de las bolsas, de la economía internacional y demás. Porque de lo contrario, no solamente nos movemos a un paradigma de más impuestos, que es lo que son los aranceles, sino de menos comercio internacional, que trae consigo pues menos crecimiento para todos, precios más altos, cadenas de suministro afectadas por las alteraciones que se están dando en los términos de intercambio, etcétera. Diego, ahí hay algo que también queríamos comentar en el día de hoy, que es esa fórmula de cálculo que ha empleado el gobierno norteamericano para establecer sus aranceles. Yo no sé qué puede opinar de esto alguien como tú, acostumbrado a elaborar informes, a bucear en los datos, a elaborar estadísticas, a tratar de pasar por el tamiz de los datos la realidad que vivimos. Claro, después de ver los datos y esas fórmulas de cálculo que ha empleado Donald Trump, pues me gustaría saber tu opinión. Pues la verdad es que es una lástima, ¿no?, que en un debate tan serio como este se haya puesto el listón tan bajo, ¿no?, y el nivel tan bajo. Hay fórmulas y formas de abrir debates que podrían ser interesantes, como por ejemplo el hecho de que en Europa, pues un estadounidense que vende aquí su producto paga el IVA en el momento de la venta, no así el exportador español o europeo a Estados Unidos, que allí no soporta un IVA general, aunque sí que es cierto que paga el equivalente a IVAs municipales, estatales o de condados, que pueden suponer una tasa aproximadamente de un 7%, 8% sobre muchas de sus ventas. Entonces, ahí a priori podrías decir que fiscalmente tienes una diferencia. ¿Qué puedes hacer al respecto? Pues puedes hacer, por ejemplo, un ajuste en fronteras si quieres tener términos homogéneos, y de esa forma luego en el impuesto de sociedades o en la propia entrada del producto ya se descontaría el efecto promediado del impuesto sobre el consumo a uno y otro lado del Atlántico, ¿verdad? Eso sería una discusión técnica. Lo que tenemos aquí no es una discusión técnica, es disparar y luego preguntar, y en este caso pretendiendo que el déficit comercial sirva como argumento para decir, bueno, pues si ustedes tienen un déficit, si nosotros tenemos un déficit comercial con ustedes de 10 euros, pues 5 euros son... le vas a decir que 5 euros los vamos a intentar recuperar a través de aranceles. Básicamente es lo que está haciendo el gobierno de Trump, y es un error. Habrás escuchado, como yo, Diego, este fin de semana, entre otras reacciones, la que ha tenido Elon Musk diciendo que no está de acuerdo con esto y se está especulando con que salga. ¿Esto va a ser bueno o va a ser malo para la administración de Donald Trump? Bueno, si no está Trump en el equipo, van a tener obviamente... Si no está Musk, quieres decir, ¿no? Perdona, sí, más que en el equipo, pues tendría ya una mayoría muy consolidada toda esa coalición nacionalista que evidentemente no entiende bien cómo funciona el comercio internacional, y la última vez que gobernó Trump ya se pudo ver que todas las medidas que impulsó este ala de lo que sería el círculo de confianza de Trump fueron contraproducentes para los estadounidenses. Hemos publicado en este informe, por ejemplo, reseñas de cómo los aranceles de esta primera época de Trump supusieron 800, 900 dólares más de sobrecoste para los hogares estadounidenses. En algunos casos, por cada un empleo protegido en un sector, se destruían hasta 16 empleos en el conjunto de la economía. Que todo eso vino acompañado de medidas de desregulación y rebajas de impuestos que permitieron que en el saldo neto la libertad económica aumentase, el crecimiento subiese, los salarios mejorasen, desde luego. Pero si de lo que estamos hablando es estrictamente comercio, aquello fue una pérdida, un cambio a peor en comparación con lo que se hubiese dado en otro contexto en el que no se hubiese apostado por este tipo de medidas proteccionistas. Entonces, si ahora mismo pues hay una apuesta por la eficiencia en el gobierno, por reducir los intereses de la deuda, por reducir el gasto federal en sus fórmulas más disparatadas y menos justificadas, y también por mantener las rebajas de impuestos o incluso profundizarlas, pues es nuevamente un error querer combinar todo eso, que es una agenda pro crecimiento y que respaldo totalmente, con una agenda anticrecimiento como es la del proteccionismo. No tiene sentido dar 3 pasos adelante para luego dar uno atrás. Lo que tiene sentido es avanzar y no retroceder comprando marcos e ideas que son propios de otro tiempo. Estados Unidos es una economía poco abierta al resto del mundo en términos del peso que tienen las importaciones y las exportaciones sobre su producción, básicamente porque su mercado interno es gigantesco. No hay unas barreras como las que sí que existen en la Unión Europea, razón de más por la que nosotros deberíamos derrumbarlas, y por lo tanto la parte que afecta al comercio internacional es reducida. Pero los argumentos que se dan
son todos equivocados. Por ejemplo, se argumenta que el avance del comercio internacional redujo el peso de las manufacturas y de la industria, cuando el peso de las manufacturas y la industria se redujo mucho antes de esos acuerdos comerciales tan criticados como el NAFTA o la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio. Y lo que es más importante, hay una relación muy fuerte entre que las economías que se van desarrollando tengan un menor peso de la economía del sector primario y secundario, es decir, agricultura e industria, y tengan un mayor peso de los servicios. Entonces, se están equivocando con esto, y además a todos los liberales trumpistas les diría que no hay ningún problema en decir las cosas como son, que no debería MAGA estar por encima de las ideas y de los principios, porque cuando Trump hace algo bien, se dice y se comenta y se celebra. Así lo he hecho yo y lo seguiré haciendo. Pero cuando Trump hace algo que está mal, como es este caso, pues se dice y se comenta y se critica, en este caso como corresponde. Y se sufre en los mercados también, Diego, que es lo que está pasando hoy en la bolsa, donde nos vamos ya. Diego Sánchez de la Cruz, muchas gracias, como siempre. Oye, río revuelto, ganancia de pescadores, ¿eh? Hombre, que no lo olvide nadie. Y tanto, ahora lo vamos a ver con Vicente Varo. Muchas gracias, Diego. Y les hago la actualización de mercados ahora mismo. El IBEX 35 está dejándose un 4,54%, ha rebajado la fiebre, aunque es una caída muy notable, pero está lejos del 7% que llegaba a tocar esta mañana en su caída. Eso sí, todos los valores del IBEX 35 están en rojo. Quienes menos caen, Laboratorios Rovi, Logista Integral y Fluidra, con caídas en el entorno del 2,6-2,7%. En cuanto a las que más caen ahora mismo, Banco Sabadell, una caída del 5,86%, Acciona Energía un 6,35% y IAG un 5,78%. Esto es lo que nos muestran ahora mismo las pantallas de las aplicaciones en tiempo real. El Bitcoin cae un 6%, el Eurostock un 4,29%. En definitiva, el Nikkei, les recuerdo que en Japón caía un 7,86%, el índice de Shanghái un 12, más de un 12%. Rojo, sangría, lunes negro. Vicente Baró, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, siguiendo todos. Yo creo que la última vez que hablamos decíamos qué mercados más interesantes, qué cosas tenemos por delante para vivir, ¿no? Pues es lo que tiene, para arriba y para abajo. Querías caldo, pues toma dos tazas. Sí. Bueno, Vicente Baró, para quien no le conozca, director general de Finet, periodista, uno de los mejores periodistas en España en materia de finanzas, por no decir el mejor, y por eso lo tenemos aquí en Con Ánimo de Lucro. Un día importante. Cuando estábamos hablando, Vicente, para preparar el programa de hoy, yo te escribía y te decía, oye, a lo mejor ha llegado el momento de sacar tu famosa carta, pero dices tú que a lo mejor hay que guardarla todavía en el cajón. Bueno, lo digo porque aunque las caídas de los 2 o 3 últimos días han sido muy panicosas, muy pues eso, de no creértelo cuando lo ves delante de la pantalla, pues esos 6, esos 7, en realidad tampoco estamos, quiero decir, a un año, si uno lo mira a un año, pues no es un comportamiento loco, ¿no? Como pues, no sé qué nos pasaba cuando nos cogemos un gráfico en pleno COVID, que ahí había unas caídas muy potentes, por ejemplo, a un año. Desde luego con eventos como la gran crisis financiera o la crisis del euro. O sea, un inversor ahora mismo estará preocupado. Un inversor, digo, que lleva tiempo en mercado, no el que ha entrado en los últimos meses de 2024. O sea, un inversor que lleva tiempo en mercado, pues ahora entra en la de su broker o su banco, lo que sea, mira la cartera y lo más normal es que pues tenga unas rentabilidades buenas o incluso muy buenas en algunos casos si lo mira a 3 o 4 años, ¿no? O sea que realmente hemos tenido un mercado con una subida tan espectacular que ahora esta caída nos alerta mucho y nos asusta mucho. No le quiero quitar hierro a lo que pueda pasar, que ahora hablamos de eso si quieres, ¿eh? Pero digo que de momento, en una cartera de largo plazo es un golpe, pero un golpe dentro de un partido que ha sido ganando de goleada hasta ahora, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué suele pasar? Hombre, la gente nos asustamos mucho y tenemos que sacar la carta mía cuando de pronto dices, madre mía, qué pérdidas tengo en mi cartera, esto no lo puedo asumir, me habré equivocado invirtiendo. Tiene que venir esa idea de me habría equivocado invirtiendo, ¿no? Tendría que haber dejado el dinero en un depósito en vez de invertir. Y yo creo que ahora estamos más en estado de shock, pero yo por lo menos no tengo las tripas en ese estado de me he equivocado, no tenía que haber invertido el dinero, tanto dinero en el mercado, ¿no? No hay un tema sistémico todavía, yo creo.
Correcto, ahora vamos a analizar, simplemente recordar que la famosa carta de Vicente Baró es una carta que se escribió como inversor para cuando vinieran mal dadas, recordarse todo lo que dice cuando están bien las cosas. Oye, las caídas no son eternas, el mercado se recupera, hay que mantener la calma, este tipo de mensajes que cuando, como bien decía ahora, cuando duelen las tripas al ver los mercados y empiezas a cuestionarte toda tu vida, en ese momento es cuando hay que cogerla y leerla. Dices que ahora mismo no estamos en ese momento, de hecho casi yo me atrevería a decir, Vicente, que estamos mirando el mercado con ojos golosos, ¿no? Algunos estamos ahí viendo y diciendo, oye, pues fíjate, mira esta posición que yo tenía ganas de comprar, fíjate cómo se ha quedado, mira este fondo tan bueno que tengo en cartera, pues puedo meter más, el S&P 500 pues ahora de nuevo tiene unos precios muy atractivos. Te acuerdas de Warren Buffett y dices, jolín, se reían de él hace 4 días cuando decía que se había quedado 300.000 millones de dólares en liquidez porque no veía nada barato. Digo, se está frotando las manos ahora, ¿no? Sí, bueno, fíjate como ejemplo, cuando entraba esta mañana en la oficina un compañero, que es una figura, quiere decir que me decía, he aprovechado las caídas para comprar. Bueno, ese no es el sentimiento en el que estás cuando, en general, el inversor, cuando entras en una fase de pánico de verdad. Ahí estás en qué vendo, no en qué compro. Y por eso yo creo que no estamos ahí, sino que estamos en un... O sea, lo que digo yo, por cierto, la carta cualquiera la puede encontrar, pone carta para leer solo en momentos de pánico en Google y le aparece. Ahora, lo que digo es que ahora mismo el shock es un shock más de la parte de arriba del cuerpo, ¿no? De la cabeza, de los ojos, de madre mía lo que está pasando y no tanto de tripas. Cuando es de tripas es cuando hay que sacar la carta ya de verdad. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues mucho pesimismo entre el inversor americano sobre todo, que recordemos que tiene una exposición altísima a las 7 magníficas. Entonces, claro, hay mucha gente que sí tiene ahora mismo pues ya caídas superiores al 30% de una parte relevante de su cartera, si lo mira a unos 6 o 7 meses, y si lo mira a un año, incluso ya está perdiendo dinero y probablemente depende del peso que tenga en cada valor, pero probablemente de un 5 o un 10%. Ese pesimismo es muy heavy. En Europa ya habíamos empezado muy distinto el año, estaba muy bien. Y yo creo que hay una diferencia importante de estos movimientos respecto a otros eventos, pues como el COVID, como la gran crisis financiera, o como la quiebra del euro, ¿no? Yo creo que aquí se trata de que se le da más probabilidad a la recesión, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Hay más incertidumbre, se da probabilidad de recesión y hay que ajustar valoraciones. Eso es lo que creo que está pasando. Se está ajustando, pero de momento no hay, creo yo, no hay un fondo de qué va a pasar con nuestras vidas con esta pandemia, ni se ha roto el sistema financiero que vamos a hacer, ni a ver qué pasa si se quiebra el euro. Creo que hay un tema efectivamente importante de globalización, de ver cómo queda tocada, pero de momento en la fase actual no es y qué va a pasar con nuestras vidas, ¿no? Es que habrá que ajustar cosas, habrá empresas que funcionen mejor, otras que funcionen peor, y eso es lo que el mercado está ajustando. Ya sabes que el mercado ajusta a toda leche, a veces se pasa, pues ahora es lo que está ajustando. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes y Vicente, lo que te conmino es a que tengas el teléfono ahí abierto por si tenemos que volver a llamar uno de estos días. Yo cuando hay que sacar la carta aviso. Venga, vale, pues en eso quedamos. Muchas gracias, señor. Un abrazo. Venga, y a ustedes, señores oyentes, decirles que nos vamos a los servicios informativos de radio, escuchamos el boletín de la 1, escuchamos todas las noticias y volvemos. Seguimos Con Ánimo de Lucro y seguimos mirando a Estados Unidos. Seguimos Con Ánimo de Lucro y seguimos en este gabinete de crisis que hemos hecho de nuevo hoy, de todo lo que llega desde Estados Unidos, fundamentalmente debido al lunes negro que estamos protagonizando en el día de hoy, que estamos viendo en las bolsas internacionales, se desangran con unas caídas muy importantes, aunque como nos decía Vicente Baró hace unos minutos antes de irnos al boleto informativo, hay preocupación, hay en algunos casos pánico, parece que esto puede recrudecerse, pero todavía no estamos en esos momentos en los que uno se plantea toda su existencia cuando mira lo que tiene en los mercados financieros. No ve ahí caídas del 40 al 50% en todas sus posiciones. La verdad que de momento casi el que más, el que menos de los que conocen un poco cómo funciona el mercado, lo que está viendo las rebajas, a ver cuál de esos activos que le gusta más se ha puesto a un precio más atractivo. Pero si estamos mirando a Estados Unidos, como siempre, tenemos que contar con nuestro analista de cabecera de los Estados Unidos, que es Daniel Rodríguez Herrera, subdirector de Libertad Digital. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien.
mi vistazo, estábamos a micrófono cerrado mientras escuchábamos a Noelia en el boletín informativo, estábamos diciendo, bueno, pero si ya estuvimos hablando el viernes, ya, pero es que desde el viernes han pasado muchas cosas. Entre otras que hay muchos países que ya han respondido o han dicho que van a responder y han orientado un poco cómo va a ser esa respuesta. Por otro lado, tenemos a un tal Elon Musk, querido Daniel, que ha sido alguien que ha salido muchísimo en este ratito que tenemos tú y yo los lunes, porque nos esperanzaba mucho a algunos, y de momento no sabemos si se va a ir o no del gabinete, pero lo que sí que ya ha demostrado es su total desacuerdo con la política iniciada el pasado jueves. Hombre, tanto como total desacuerdo, ha enseñado la patita, por decirlo de algún modo, porque también es verdad que está claro que es amigo de Trump y por lo tanto conoce a Trump, y qué mejor que él para saber que no es cuestión de ponerse radicalmente en contra de Trump cuando le intentas convencer de algo. Elon Musk lo que ha dicho en una entrevista es que él lo que espera es que Estados Unidos y la Unión Europea terminen siendo una zona de libre comercio sin aranceles. Y entiendo que sin aranceles incluye también las barreras regulatorias, barreras no arancelarias al comercio. Que no es exactamente ponerse en contra, porque al fin y al cabo con Trump siempre está la cosa de que él abre una guerra para negociar y llegar a un acuerdo que sea beneficioso para Estados Unidos, o más beneficioso de lo que ya había. Entonces mucha gente de hecho se ha tragado un poco el cuento de que estos son aranceles recíprocos, que todos sabemos que es mentira cochina, pero sí podría ser una forma de abrir negociaciones, que también es una cosa dudosa, porque como ya hemos visto, por ejemplo, Israel, que quitó todas sus barreras arancelarias, pues le cascó un arancel, además no uno del 10%, sino mayor. Al cual Elon Musk ha puesto como si fuese un objetivo que en principio no debería estar en contra de las cosas que ha dicho Trump, al menos de las que había dicho hasta ahora. El problema es que Trump parece ha hecho unas declaraciones las que parece apuntarse a las tesis de uno de sus asesores, Peter Navarro, que además es asesor suyo también del primer mandato, o sea, no es un chico nuevo en la oficina, lleva mucho tiempo con él, y que es un mercantilista, digamos, de nuevo cuño, por el cual parece que los últimos siglos de teoría económica no hayan pasado por encima sin que le toquen, y que viene a decir, por sus declaraciones, tiene pinta de que efectivamente es el autor intelectual de esa fórmula tan absurda de calcular estos aranceles, porque su tesis es que desde el momento en que hay un déficit comercial hay una injusticia que hay que resolver. Cuando en política se habla en términos de justicia e injusticia. No recuerdo ahora mismo si ha hablado en esos términos, pero era un poco... O sea, el objetivo es eliminar el déficit comercial, que ya hablamos el viernes, que eso es un objetivo absurdo, porque siempre vas a tener déficit comercial y superávit comercial con distintos países o uniones arancelarias, si nos ponemos a hablar de la UE o el Mercosur. Siempre va a pasar eso. En todo el mundo, entre todos los países, todos van a tener superávits con unos, déficit con otros. Eso es inevitable. Otra cosa es que es verdad que Estados Unidos tiene un déficit comercial crónico porque es el país del dólar y se lo ha podido permitir. La única manera de solucionar eso es eliminando el déficit y pagando la deuda. Es la manera de reducir ese déficit comercial crónico de Estados Unidos con todo el resto del mundo tomado en su conjunto. Es verdad que Trump y su asesor Peter Navarro tienen el objetivo de que haya muchas cosas que ahora se hacen en el extranjero y que Estados Unidos compra, que se hagan en Estados Unidos, especialmente en el tema industrial, porque consideran que la globalización, y en eso no les puedo quitar la razón, al grupo al que ha perjudicado es al de los trabajadores no cualificados en los países ricos, y eso es así. Al final, todos aquellos bienes que dependen muy fuertemente de la mano de obra no cualificada han terminado externalizándose a terceros países donde la mano de obra es muy barata y por lo tanto el tema de trasladar, incluso pagar aranceles, pues no es tan grave. Claro, precisamente eso es una pata que tiene mucho que ver con la siguiente pregunta que te quería yo hacer, que es
cómo se están tomando algunos sectores, por no hablar de algunas empresas norteamericanas, toda esta situación, porque, por ejemplo, a Nike, que es un ejemplo que se pone mucho, cuya fabricación está radicada, está concentrada en otros países, donde la mano de obra no cualificada es mucho más barata que en Estados Unidos, ha sufrido un golpe importante en bolsa. Lógicamente, todo lo demás hay que tener en cuenta que los aranceles al final se ponen sobre bienes, se han puesto sobre bienes, no sobre servicios. Y es verdad que si incluyes en la balanza comercial a los servicios, lo del déficit comercial se difumina notablemente, porque al fin y al cabo todos los grandes de Internet, americanos, todos les pagamos cosas, sea directa o indirectamente. Por lo tanto, ahí la cosa el balance ya no es tan exagerado, pero eso, por casualidad, no lo ha tenido en cuenta. No sabemos qué es lo que quiere Trump, si realmente se cree o está dispuesto a llegar hasta el final con esta teoría, o si, como creo que es la esperanza de Elon Musk y de muchos otros, lo que quiere es renegociar. La cuestión es que renegociar no creo que sean los aranceles o no solo. Por poner un ejemplo que afecta al propio Elon Musk y que se ha comentado mucho, no recientemente, pero sí en los últimos meses, digamos. La ley esta de Digital Services Act de la Unión Europea, que penaliza fuertemente a las grandes empresas de Internet, que son todas americanas. No es un secreto que Trump e Elon Musk quieren que esa ley se vaya por el retrete. Yo también, por otro lado, porque me parece una regulación completamente intrusiva, costosa y que no produce ningún beneficio para nadie realmente. Pero es posible que que la Unión Europea tenga que poner sobre la mesa el cargarse esa norma u otras similares. Por Dios, que Trump ponga como condición eliminar la necesidad de poner los dichosos avisos de cookies y similares. Eso sería un beneficio neto para la humanidad. Pero con esto quiero decir que no solo son los aranceles. La cuestión es que, obviamente, la fórmula que han puesto es absurda, que se basa solo en la balanza comercial, pero que con las declaraciones de este fin de semana hemos visto que ha sido algo que se ha hecho a propósito, bajo la influencia de Peter Navarro, que es una gran influencia sobre Trump en temas de comercio internacional. Hace poco no, el viernes pasado, hablando con una persona dentro del sector financiero, me decía, pero yo lo que no sé es si ahora mismo un empresario en Wyoming está aplaudiendo, frotándose las manos. Te traslado la pregunta. ¿Dentro de Estados Unidos hay un optimismo generalizado por parte de los sectores productivos o al contrario están temblando viendo que la economía se les puede ir por el guano en cuestión de días o meses? Generalmente los sectores productivos tienen cierta tendencia a no decir nada. Cierto. Y en esto no es una excepción. Es verdad que Trump ha sido muy hábil en muchas de las posturas que ha tomado, porque son posturas en las cuales cuenta con un consenso de la población, pues el tema de la inmigración, el tema de la transexualidad, especialmente en el deporte, o esas queer hours que le ponen a los niños con reinonas para hacerles lecturas y cosas así, en las cuales el 80% de la población está en contra y los demócratas están en el 20%. O sea, a ver, el Partido Demócrata, que no necesariamente sus votantes están con el 20% minoritario. Aquí, en cambio, sin ser una cosa tan mayoritaria, es al revés. La población norteamericana está en contra de los aranceles, en general, cuando se les pregunta. Obviamente, el impulso de Trump para que eso se rebalance un poco, porque al final algo que observamos es que cuando empiezan a entrar los líderes populistas y tales, que mucha gente cambia de opinión sobre los temas dependiendo de lo que le diga el amado líder. Y eso lo llevamos desde que Pedro Sánchez llegó al poder, lo llevamos viendo aquí en España, y con Trump pasa lo mismo en Estados Unidos. Entonces habrá gente que cambie de opinión. Pero es un tema en el que cuenta con mucha gente en contra. De repente ha habido muchos demócratas, igual que mucha gente de izquierdas en España, que repentinamente, en vez de ser antiglobalización, cosa que llevan siendo desde que yo tengo memoria, se han convertido repentinamente a las bondades del libre comercio, porque también tiene, del mismo modo que puede a gente que estaba en contra de los aranceles pueden cambiar de opinión a favor si son MAGA,
pues también puede pasar lo contrario, y lo estamos viendo. Hay un artículo que recomiendo de Domingo Soriano sobre el tema de este fin de semana. Pues los demócratas, allí en Estados Unidos, los demócratas siempre han sido bastante favorables al libre comercio, el Partido Demócrata. Otra cosa es que luego los activistas de extrema izquierda, tipo Bernie Sanders, tipo AOC, que ahora están muy a favor del libre comercio, hayan estado en contra, porque son socialistas, puros y duros. Pero también está el tema de que el Partido Republicano también ha sido siempre favorable al libre comercio. Y ahora, y según Trump gaste capital político en este tipo de guerras, va a perder apoyos para otro tipo de cosas. El apoyo de... A ver, siempre ha habido... no me sale ahora mismo el nombre. El senador por Kentucky... Sí, mi conocimiento de Rand Paul, sí. Que no es un... Sí, no, eso, pensaba que no le iba a conocer. Sí, a este sí le conozco. Pues obviamente no va al vaivén de lo que opine Trump. Él tiene una postura muy clara, igual que la tenía su padre, y ya se ha declarado en contra, y de hecho está promoviendo junto con senadores demócratas una reforma legal para que Trump no pueda poner los aranceles que quiera, porque teóricamente no puede. Bueno, pues lo tendremos que ver y lo veremos aquí. Así que muchas gracias, Dani. Y a esta hora, como siempre, los lunes con Rocío Recio, del equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management, que nos acompaña semanalmente para hablarnos de esas citas de grandes economistas, de grandes inversores que nos han enseñado, bueno, pues costumbres o, en fin, al final conocimiento necesario para que nuestra higiene a la hora de enfrentarnos a la economía, a las inversiones, sea cada vez mejor. Y aquí estamos haciendo un repaso extraordinariamente extenso y además pormenorizado de estas enseñanzas. Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, un placer. Oye, un gusto tenerte aquí como Igualmente. siempre. ¿Y a quién me traes hoy? Pues mira, hoy traigo a Hesíodo. Ahí va. Nos hemos ido un poco lejos. Sí, nos hemos ido muy tiempo. lejos, pero qué verdad, dijo este señor. Fue un poeta de la antigua Grecia, o sea, data de a los años 700 antes de Cristo. Vamos, que no era un stock market aquí, no era un stock picking. No, desde luego que no, pero dijo algo, Luis Fer, la verdad que muy llamativo, y digo, bueno, pues esta frase desde luego que la tengo que traer a esta sección, y es la siguiente. Dice: si añades lo poco a lo poco y lo haces así con frecuencia, pronto llegará a ser mucho. Sí, mi madre, que siempre insistió mucho en que tenía que ahorrar, me decía: hijo, muchos pocos hacen un mucho. Es verdad, y es la verdad. Eso. ¿Cuántas veces habremos escuchado esta frase? Y desde luego que, bueno, pues aplicado al ahorro, aplicado a las inversiones, yo creo que es clave, que no importa la cantidad que uno vaya a ahorrar, que vaya a invertir, que a muy poquitos, como si fuéramos hormiguitas, al final acabaremos haciendo un mucho. O sea, que nadie se piense que para poder invertir, o que el mundo de la inversión pues es para ricos, para ahorrar, pues oye, se necesita ahorrar grandes cantidades. En absoluto. O sea, quien piense eso, desde luego está muy equivocado. No importa las cantidades que se puedan ahorrar, lo importante es hacerlo, es tener ese hábito e ir poco a poco construyendo esa huchita, ¿no? De hecho, en Cobas, Luis Fer, hemos elaborado un informe que es muy curioso, que es, oye, cómo, digamos, conseguir 1 millón de euros con 65 años. Y claro, uno puede pensar, bueno, 1 millón de euros, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto tengo que aportar? Eso es para ricos, eso para mí no es. Para ricos. Bueno, pues todo lo contrario. Fíjate, y yo creo que este estudio es algo bastante llamativo, porque lo que da, digamos, una de las conclusiones aplastantes de este informe es que cuanto antes se empiece a invertir, mejor. Porque un chaval o una chavala con 25 años que empiece a invertir, solamente va a necesitar invertir 172 euros al mes para conseguir ese 1 millón de euros, ¿no? Obviamente la persona que ya empieza pues más en avanzada edad, con 45, con 55 años, pues obviamente para llegar a ese 1 millón de euros necesita una cantidad mucho más elevada. En el caso de los 55 años, 4.760 euros, ¿no? Que claro, es 1 millón de euros, que igual nos podemos conformar con bastante menos, ¿no? Pero obviamente no hace falta grandes cantidades para
para empezar a ahorrar y para empezar a invertir. Fíjate, lo de muchos poquitos hacen un mucho. Tengo abierto en el ordenador, que tengo aquí a mi lado, una calculadora de interés compuesto que ustedes pueden encontrar. Pinchan en Google calculadora de interés compuesto, hay muchas. Sí. Hay una de Javi Linares, que es un influencer de temas de finanzas, que es muy sencilla, es muy fácil de aplicar. Dices, oye, no, esto es para ricos. Bueno, pongamos, por ejemplo, que podemos empezar a ahorrar. Balance inicial, primera aportación que podemos, ahorros que tengamos, 100 euros. Oye, ¿qué chaval no tiene 100 euros de haber recibido pues después de su cumpleaños, en fin, que le hayan regalado sus padres o sus abuelos? 100 euros, ¿eh? No estamos siendo nada ambiciosos, 100 euros. ¿Y qué podemos ahorrar todos los meses? 50 euros. Fíjate qué poco ambiciosos estamos siendo, ¿no? Pues si vamos a un interés medio de mercado del 8%, más o menos, en 10 años vamos a tener 10.000 euros, casi, no llega, 9.400 euros, pero fijaos que estos 9.400 euros en 10 años, solo aportando 100 euros de arranque y todos los meses 50 euros a un producto indexado de mercado sin necesidad de tener ningún tipo de ambición, habríamos puesto 6.000 euros y hubiéramos obtenido de retorno 3.330. Pero si en lugar de 10 años ponemos 20 años... Claro, ponemos más plazo. Fíjate. Tenemos 30.000. 30.000. Pero es que si en lugar... Lo mismo, un 8%. Si en lugar de 20 años ponemos 30, que un chaval que empieza con 20 a los 30 años tiene 50, le sigue quedando mucho tiempo por delante, 76.000. Pero si es que en lugar de 30 ponemos 40, tenemos 178.000 euros. 178.000 euros siempre con 50 euros al mes y empezando por 100. O sea, de verdad, poquitos. Exacto. O sea, sí. muy poquitos. Habríamos puesto en 40 años 24.000 euros. Y hubiéramos recibido de interés 154.000. Exacto. Aquí quitemos el 8% anual, sí, eso es lo que te y iba a vayamos decir. a un, ¿qué? Un 12, un 13, bueno, que pueda dar todo nuestro estudio lo hemos hecho con el 10%, que es la media histórica del Standard & Poor's 500 desde mediados de los 50. Tú no puedes presumir, yo voy a presumir. El track record de Paramés está cerca del 16, el 15 y pico, vamos a dejarlo en el 15. Sí. 15%, en 40 años tendríamos ese 1.600.000. Si en lugar del 15 vamos a una cosa ni tú ni yo, un moderado, un 12. Un 12%, tendríamos 600.000 euros a los 40 años con solo 24.000 euros de aportación en esos 40 años. Esto es la magia del interés compuesto, que no es magia, que son matemáticas, que es la inversión, que es cómo funciona el mercado y que funciona de forma exponencial. Y esta es la mejor manera de refrendar esa afirmación que nos trae Rocío hoy, que es el de muchos poquitos hacen un mucho. Imagínense si aquí vamos cambiando y decimos, no hombre, yo inicialmente puedo poner hasta 10.000 euros y además 50 euros todos los meses, no, que menos que 200 euros todos los meses. Pues si con el mismo ejercicio tendríamos 3,5 millones con 65 años. Claro. Aquí la clave está, obviamente, pues empezando a invertir joven. Ahí está la clave, que cuanto más joven seas, esa cifra, menos cantidad, al final vas a tener que poner en el cómputo total, ¿no? Pero oye, como digo yo, nunca es tarde si la dicha es buena. No, desde luego. Sí. Y luego hay una cosa que es que no es estático. O sea, no, claro. Uno puede empezar, dices, oye, que yo ya no tengo 20 años para ponerme a 18 para empezar a invertir en los mercados financieros. Tengo 35 o 40. Y dices, bueno, pues 35 o 40... probablemente, no quiero imaginar, pero seguramente con 35 o 40 años tengas una capacidad de ahorro mensual que todavía mucho es mayor que la que tenías con 20. O sea, que el que empieza con 20, con 35 o con 40 pasará de esos 50 a 100, 150, 200 euros al mes. Y además, pues a medida que vas incrementando tus conocimientos en la bolsa, pues a lo mejor dejas parte de tu dinero indexado, pero a otra parte de tu dinero le das la opción de, con gestores activos como vosotros o como otros muchos muy buenos que hay en España, pues empezar a ganar mucho más dinero en los mercados. Pero el secreto de muchos poquitos hacen un mucho es, vamos, tan cierto como las matemáticas. Sí, además de que invertir cuanto antes mejor, yo creo que lo que bien decías, elegir un producto por lo menos que bata la inflación, ¿vale? Ya, bueno, pues hemos puesto el ejemplo de Standard & Poor's 500 o las rentabilidades de Cobas, pero yo creo que es clave elegir una estrategia a largo plazo, una estrategia en la que
insisto, pues tengas rentabilidades satisfactorias y no conformarse con productos, bueno, pues que den rentabilidades mediocres, ¿no? En ese largo plazo. Al final uno tiene que tener en cuenta que son ahorros que, por supuesto, no nos gustaría perder y, por supuesto, pues oye, nos ha costado lo suyo ganarlos, pero tiene que hacer uno pues como si ese dinero prácticamente pues no lo tuviera. Obviamente es una hucha que va para él, es una capitalización donde uno va pues precisamente capitalizando ese ahorro que uno va invirtiendo y dejarlo crecer. Entonces es muy importante elegir pues un activo que te dé unas rentabilidades muy satisfactorias para conseguir precisamente esas cifras que estamos aquí poniendo encima de la mesa hoy, Luis Fer. Y que, bueno, al final, de todas maneras, esto hay una cosa que siempre me dicen, no, ¿y dónde encuentro ese producto? Que sé que me va a dar todos los años un 10, un 12%. No existe. Todos los años no. Por eso es tan importante, otra de las enseñanzas de Cobas Asset Management en este caso, que es lo de método y disciplina o la ruina, ¿no? Claro. Esto es el estar disciplinado, el no liarte de repente, cambiar tu estrategia, el ponerte a hacerte market timing, bueno, hacer ciertas cosas que al final no van a beneficiar tu inversión, sino todo lo contrario. Con lo cual, era un poeta, ¿no? El de sí. Muchos poquitos hacen un mucho. Oye, pues... dio en el clavo. Fantástico, estupendo y una enseñanza extraordinaria. Pues Rocío, la semana que viene traemos otra. Más y mejor. Gracias. Ya ven, señores oyentes, que todos los días tratamos de traerles lo mejor en materia económica, en materia de análisis e información de esta disciplina, que aquí en Con Ánimo de Lucro intentamos quitarle esa pátina de lúgubre que le gusta dar tanto a nuestro compañero Luis Herrero. Siempre dice que la economía es la ciencia lúgubre. Aquí tratamos de hacerla entretenida, divertida y que nos ayude a todos a aprender cada día un poquito más. Y con Rocío Recio, pues y sus de ellos aprendí, cada vez es más sencillo y además más divertido. Aquí les espero mañana a partir de las 12 en Con Ánimo de Lucro. Espero con asuntos de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.